llevando cautiva la cautividad a lo alto y derramando dones sobre los hombres. Ese es el gran milagro del nuevo pacto. Gloria a Dios. Si Cristo nos resucitó, vana es nuestra esperanza. Si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo nos resucitó, vana es nuestra predicación. Pero Cristo ha resucitado de los muertos y está a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote. Ese es el gran milagro que sustenta el cristianismo y que lo hace diferente a cualquier otra religión en el mundo. Ahora, donde vamos 50 días después de esa Pascua, Hechos capítulo 2, vino el Pentecostés, mayor al del antiguo pacto. En el antiguo pacto Dios descendió sobre el monte y el monte tembló. Israel lo vio de lejos, pero en el aposento alto vino el Espíritu Santo y ungió a 120 que estaban esperando la promesa del Padre. Y comenzó el sacerdocio de la iglesia en la tierra, de Jerusalén hasta los confines de la tierra. El Pentecostés, al igual que el milagro de la Pascua, forman parte de los fundamentos sobre los cuales Dios estableció su pacto. Primero con la nación de Israel en el Antiguo Testamento y después con la iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es el argumento para los cesacionistas? Los que dicen que el Espíritu Santo no es para este tiempo, que el avivamiento no es para este tiempo, que el Pentecostés no es para este tiempo, que las lenguas no son para este tiempo, que las profecías no son para este tiempo, que los milagros no son para este tiempo. Este es el argumento. Si la Pascua está vigente, si todavía la sangre de Cristo sigue limpiando de pecado a las personas que se acercan al reino de Dios, si el milagro está vigente, si todavía creemos que Cristo resucitó y que es Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces el Pentecostés tiene que estar vigente porque forma parte del fundamento del antiguo pacto. No le puedo quitar el Pentecostés, gloria a Dios, porque el Pentecostés forma parte de los tres grandes eventos que Dios ha establecido para que su iglesia pueda caminar en victoria. La iglesia camina en victoria ¿cómo? Bajo el poder de la sangre de Cristo. La iglesia camina en victoria ¿cómo? Saturándose de la vida del Cristo resucitado. La iglesia camina en victoria ¿cómo? Llena del Espíritu Santo. No le quites a la iglesia eso, ni le quites la sangre de Cristo, ni le quites el poder del nombre de Cristo, ni le quites la unción del Espíritu Santo, porque la iglesia pierde vida. La iglesia se mueve bajo el poder de la sangre de Cristo, bajo la autoridad del Cristo resucitado, del nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y con la llenura del Espíritu Santo. Por eso necesitamos Pentecostés en el siglo XXI. Necesitamos volver a la senda antigua. Ahora, entendiendo que el Pentecostés está vigente, podemos definirlo como una visitación gloriosa del Espíritu Santo que produce un avivamiento espiritual que transforma multitudes. Pentecostés no es una campaña evangelística. Pentecostés no es un congreso de avivamiento. Pentecostés no es un evento misionero. Pentecostés es una visitación gloriosa del Espíritu Santo. Una campaña se termina, un congreso se acaba, un evento finaliza, pero cuando desciende el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, hay un impacto de avivamiento. Multitudes son transformadas y se rinden bajo el señorío de Cristo. Por eso un Pentecostés tú no sabes cuándo empieza ni cuándo se acaba. El Señor nos sorprende. El Señor viene de repente. Cuando uno lo busca, el Señor lo envía. Nosotros no lo podemos producir, nosotros no lo podemos provocar. A quien trata de encender fuego en la casa de Dios y está trayendo fuego extraño, el fuego viene de arriba, el fuego viene del trono, el fuego viene del cielo. El fuego de gloria lo manda Dios sobre una iglesia que camina en su sacerdocio, y cuando esa gloria cae, multitudes vienen a los pies de Cristo. Por eso Pentecostés no es ir al crecimiento. Gloria a Dios. Avivamiento no es ir al crecimiento. Avivamiento es algo que va mucho más allá. En el crecimiento se llevan estadísticas, hay estrategias, hay cuantas cosas, pero avivamiento es derramamiento de la gloria de Dios que suma y multiplica almas al reino de Dios sin que nadie las pueda contar. Es Dios trayendo a los pecadores bajo el señorío de Cristo. Necesitamos eso. La generación que estamos viviendo necesita eso. La sociedad posmoderna necesita eso. Los tratados ya no funcionan. Gloria a Dios. Lo que la iglesia está haciendo ya no funciona. La gente con un tratado lo estrujen y lo lee, o le pones un video y se ríen. Pero cuando la gloria de Dios cae, el pecador tiembla y se tiene que humillar ante la majestad de Dios. Aleluya. Necesitamos esa visitación del cielo con urgencia. Sin lugar a duda, el derramamiento del Espíritu Santo es el proyecto del reino de Dios.
Dios lo quiere hacer. Ahí está la profecía de Joel. Dios lo quiere hacer. No es que nos las inventamos y enamoramos a Dios para decirle este es nuestro proyecto. O respáldanos, no. Derramamiento del Espíritu Santo es el proyecto de Dios. Es el proyecto del reino de Dios. La iglesia comenzó con la lluvia temprana del libro de los Hechos. Oh, yo soy de los que creo que la iglesia tiene que terminar con la lluvia tardía de los últimos tiempos antes que Cristo venga de nuevo a la tierra. La lluvia tardía era mayor que la primera. La primera caía para preparar la tierra para la siembra. Y se ha sembrado a lo largo de estos 2000 años el evangelio en el mundo, que todavía hay un tercio de la población del mundo que no ha escuchado el nombre de Jesús. Pero cuando cae la lluvia tardía caía para madurar el fruto antes de la siega y levantar la gran cosecha. Dios envió la lluvia temprana, Dios envía la lluvia tardía. El que envía la lluvia es Dios. Nosotros no podemos producir lluvia, es Dios el que nos visita, y el proyecto del cielo es visitarnos con su Espíritu Santo. Dios está buscando a la gente que tenga ese clamor de angustia en el corazón. necesitamos un Pentecostés, gloria a Dios, lo necesitamos. Berby Hodge lo dice con estas palabras. Este hombre, escritor cristiano reconocido, habla que este es el proyecto del cielo. Dice Hodge: yo quisiera recalcar que vivimos en la misma dispensación o pedido de la gracia en el cual vivían los apóstoles. El Espíritu Santo todavía mora en el mundo y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. El hecho es que al leer la Escritura se haya evidencia que Dios tiene el propósito de hacer una gran obra por medio del Espíritu Santo en los postreros días del pedido de la gracia. Y vea este final: Él ha prometido derramar su Espíritu sobre toda carne en los últimos días. Amén. Es el proyecto de Dios. Estamos en el mismo tiempo de los apóstoles. Estamos viendo el mismo pedido del sacerdocio de la iglesia. Dios nos quiere visitar. Dios nos quiere visitar con su gloria. Ahora, para que Dios nos visite hay que volver a la senda antigua del cristianismo. No hay un post-cristianismo, hay un solo cristianismo, y es el que está revelado en el libro de los Hechos. Hay que volver a la senda antigua, hay que volver al libro de los Hechos. ¿Cómo sucede una visitación de Dios? Hay que irse al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos los principios del reino de Dios. El Dios del siglo I es el Dios del siglo XXI, y el libro de los Hechos está vigente para nosotros como el manual de la iglesia, como el manual que nos revela cuál es el diseño del Señor para su iglesia. Cuando uno estudia el libro de los Hechos, se da cuenta que ahí se nos revela el ADN espiritual de la iglesia. La iglesia tiene que enfocarse hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Hacia arriba la iglesia es cristocéntrica, está enfocada en el modelo de Jesús. Está enfocada sin lugar a duda en ser transformada a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la meta suprema del reino de Dios, y eso tiene que ser la pasión que mueve la iglesia. Una iglesia enfocada hacia arriba, no dando culto a los hombres, no venerando hombres, sino bajo la cobertura de Cristo. Nuestra cobertura es Cristo, Cristo Jesús. Estamos completos porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hacia adentro la iglesia tiene que ser pentecostal. Eso es lo que nos revela el libro de los Hechos. La iglesia tiene que llenarse del Espíritu Santo. La iglesia tiene que estar saturada con la unción del Espíritu Santo. La iglesia tiene que moverse bajo la plenitud del Espíritu Santo. Ese es el combustible que mueve la iglesia. Esa sin lugar a dudas es la fuerza impulsora de una iglesia que camina en la victoria del reino de Dios. Ahora, hacia afuera la iglesia tiene que ser misionera. La razón de ser de la iglesia es ganar alma. La razón de ser de la iglesia es hacer discípulos. La razón de ser de la iglesia es predicar el evangelio, plantar otras iglesias, extenderse a comunidades no alcanzadas. Una iglesia hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Una iglesia cristocéntrica, pentecostal y misionera. Ese es el ADN espiritual de la iglesia. Ese es el diseño del libro de los Hechos para la iglesia aún del siglo XXI. Para la iglesia del primer mundo, del tercer mundo y del quinto mundo. Donde quiera que esté la iglesia, en cualquier contexto, Dios diseñó a la iglesia para que se moviera en esa dimensión espiritual. Ahora, cuando estudiamos el libro de los Hechos, nos damos cuenta del impacto de Pentecostés. El libro de los Hechos es un libro de avivamiento. El libro de los Hechos es un libro de fuego, y podemos dividir el libro de los Hechos en tres grandes secciones. Usted sabe que hay un versículo clave en el libro de los Hechos. ¿Cuál es? Hechos 1:8.
Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando uno toma ese versículo, ve bosquejado el libro de los Hechos. Hay 3 grandes secciones en el libro de los Hechos. El fuego se enciende. Del capítulo 1 al 4, el fuego se encendió en Jerusalén. A partir del aposento alto hay toda una manifestación de la presencia de Dios en esos primeros 4 capítulos, que es impresionante. El fuego se intensifica del capítulo 5 al 12. El fuego se intensifica en Judea y en Samaria. Vemos el poder de Dios moviéndose de una manera trascendental. Ahora hay una tercera sección. El fuego se propaga del capítulo 13 al 28 del libro de los Hechos. El fuego se propaga hasta lo último de la tierra. Vemos la gloria de Dios impactando a aquella generación del primer siglo. Recuerde, era el Imperio Romano. Y estaba la religión del judaísmo en Israel. No cambió el imperio y no cambió la religión. No fue un cambio social, no fue un cambio político, no fue un edicto del rey, no fueron mejoras económicas, no fueron leyes sociales que favorecieron a la iglesia. No, fue poder del cielo, fue fuego del cielo, fue gloria del cielo, lo que hizo que de un aposento alto fuera transformada toda una generación y fuera conquistado todo un imperio bajo el poder de la gloria de Dios. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Lo que hemos cambiado somos nosotros, gloria a Dios. Pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo y Dios nos quiere visitar con un Pentecostés. Ahora, cuando vemos cuál fue la estrategia de Dios revelada en el libro de los Hechos, no nos inventemos otra cosa, que aquí está la estrategia de Dios. Cuando conversaba con los pastores en casa y hablamos del tema, le decía, si hubiera tiempo, nos movemos en las 3 secciones del libro para ver los mismos principios repetidos. Del 1 al 4 se repiten estos 5 principios. Del 5 al 12 se repiten los 5 principios. Y del 13 al 28 se repiten los 5 principios. No hay tiempo para hacerlo. Solamente te los comento para que vean que son principios. Usted sabe lo que es principio. Lo que es principio son leyes del reino de Dios que están establecidas y funcionan en todo tiempo y en todo lugar. No cambian. En toda época, en todo contexto, funcionan. Es el plan de Dios, es el diseño de Dios, es el proyecto de Dios, es el programa de Dios. Son las promesas de Dios para su pueblo. Cuando vemos la estrategia de avivamiento del libro de los Hechos, funciona bajo esos 5 principios. Lo primero es unidad. Todo comenzó en el libro de los Hechos con un remanente fiel que se unió. Usted recuerda, Jesús resucitó y en una de sus apariciones se apareció ¿a cuánto? A más de 500 hermanos. Oyeron a Jesús hablando del reino de Dios, escucharon la comisión de Jesús, más de 500, supieron que resucitó y que ascendió a los cielos. Dice 1 Corintios capítulo 15 que más de 500 vieron a Cristo resucitar. Ahora, ¿cuántos estaban en el aposento alto? 120. 380, ¿dónde estaban? 380, ¿qué se fueron a hacer? ¿Y en qué se entretuvieron que no estaban en el aposento alto? 380 que se perdieron la visitación de Dios. Solamente un remanente, la quinta parte, el 20%, estaban en el aposento alto, pero estaban unánimes. La clave es que estaban unánimes. Estaban unánimes, tenían un mismo propósito, tenían una misma meta, tenían un mismo sueño, tenían una misma pasión, tenían una misma visión, o tenían un mismo sentir. Estaban unánimes, hablaban un mismo idioma. O no te estoy hablando del hebreo y del arameo, sino del idioma del cielo. Dios nos va a visitar, la promesa va a venir, el Espíritu Santo va a caer, Dios nos va a usar, el reino de Dios se va a extender. Estaban unánimes. Todo comienza cuando un remanente se une. Todo comienza cuando un grupo pequeño dice: estamos cansados de ver el nombre de Cristo vituperado en nuestra generación. Estamos cansados de ver la iglesia contaminada con este mundo. Estamos cansados de religión. Estamos cansados de imperios humanos. Queremos buscar lo genuino de Dios. Queremos buscar la visitación de Dios. Queremos vivir lo que vivieron los apóstoles. Queremos meternos en el libro de los Hechos en el siglo XXI. Cuando ese remanente se une, sean 2, sean 3, sean 5, sean 10, sean 15, ahí comenzó el avivamiento.
Ahí comenzó el avivamiento. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánime. Una cosa es vernos los domingos a celebrar a Cristo y después el resto de la semana cada cual a lo suyo, y otra cosa es estar unánime. Gloria a Dios. Cuando estamos unánimes o estamos en la unidad del Espíritu, unidad espiritual, unidad fraternal, unidad doctrinal, unidad ministerial, estamos unánimes, queremos lo mismo, somos un remanente, somos pequeños. Cuando usted hace un llamado a Pentecostés, hay gente afanada, hay gente preocupada, hay gente esperando una mejor temporada.